Daños del ADN. A lo largo de la vida estamos expuestos a muchos agentes que dañan de manera importante a nuestras células. No obstante, estas son capaces de responder y autorrepararse en la mayoría de las ocasiones sin ninguna repercusión. El ADN es una molécula vital para la viabilidad y funcionalidad de las células y por lo tanto cualquier daño a su estructura necesita ser inmediatamente corregido. Cada día ocurren miles de accidentes que afectan el ADN, ya sean por el propio metabolismo, el contacto con fuentes de radiación o la exposición a sustancias tóxicas, pero solo una mínima cantidad, menos del 0,02%, se acumula como daños permanentes. En las células existen diferentes maneras de reparar el ADN, dependiendo del tipo de daño y de los componentes que se encuentran cercanos o sean más asequibles. Determina mecanismo de reparación. Estos se pueden agrupar en aquellas que actúan cuando existe algún daño en una sola cadena y aquellos que participan cuando se dañan ambas cadenas, mientras que algunas lesiones se reparan de forma directa. La gran mayoría se repara tras una serie de eventos en los que participan múltiples proteínas. Causas de los daños. Los daños al ADN se pueden subdividir en dos tipos principales. Como primero tenemos los daños endógenos, como ataques por parte de especies reactivas de oxígeno producidas a partir de subproductos metabólicos normales, como la mutación espontánea, especialmente en el proceso de desaminación oxidativa. Y como segundo, los daños exógenos causados por agentes externos, tales como la radiación ultravioleta u otras frecuencias de radiación, incluyendo los rayos X y los rayos gamma. Tenemos la radiación ionizante, la hidrólisis o disrupción térmica, algunas toxinas vegetales. Tenemos también quimioterapia y radioterapia como tratamiento contra el cáncer. Y por último tenemos virus que se integran en el genoma. Los tipos de daños hay 4 y los principales son oxidación de las bases y generación de interrupciones de la cadena de ADN por parte de especies reactivas del oxígeno. Como segundo tenemos la alquilación de bases, normalmente de metilación, como la formación de 7-metilguanina, una metiladenina, y como tercero tenemos hidrólisis de bases, como desanimación, depurinización y depirimidinación. Como cuarto tenemos mal funcionamiento de bases debido a errores en la replicación del ADN, en que se inserta una base de ADN errónea en una cadena de ADN en formación. Se inserta una base que no es necesario insertar o se inserta una base que no es necesaria. Los daños causados por agentes exógenos son de muchos tipos. Algunos ejemplos son la luz UV, debido a entrecruzamientos con bases adyacentes de citosina y timina que crean dímeros de pirimidina. Esto recibe el nombre de daño directo al ADN. Tenemos también la luz UVA, que provoca la formación de radicales libres, especialmente si hay crema solar que ha penetrado en la piel. Esto recibe el nombre de daño indirecto al ADN. Como tercero tenemos la radiación ionizante, como la que causa la desintegración radiactiva, o los rayos cósmicos, que provocan una rotura en las cadenas de ADN. Y como cuarto tenemos la disrupción térmica a temperaturas elevadas, que aumenta la velocidad de la desprurinización, que son pérdidas de bases de purina del tronco del ADN y las roturas de cadenas sencillas. Los daños por radiación UV o la alquilación, metilación, los daños por rayos X y los daños oxidativos son ejemplos de daños inducidos. Los daños espontáneos incluyen la pérdida de una base y la desaminación, plegamiento de los anillos de azúcar y los desplazamientos de tautómeros. Daños al ADN nuclear y al ADN mitocondrial.
En las células humanas y las células eucariotas en general, el ADN se encuentra en dos puntos de la célula, en el núcleo y en las mitocondrias. El ADN nuclear existe en forma de cromatina durante las fases no replicadoras del citocelular y es condensado en estructuras agregadas denominadas cromosomas durante la división celular. En ambos estados, el ADN es altamente compacto y se enrolla alrededor de proteínas en forma de perla, llamadas histonas. Cuando una célula necesita expresar la información genética codificada en su ADN nuclear, se desarrolla la región cromosómica correspondiente, expresan sus genes y luego la región vuelve a ser condensada en su forma de reposo. El ADN mitocondrial se encuentra dentro de las mitocondrias, un tipo de orgánulo. Existe en múltiples copias y estrechamente asociado con una serie de proteínas para formar un complejo llamado nucleoide. Dentro de las mitocondrias, la especie reactiva del oxígeno y los radicales libres y subproductos de la producción constante de adenosín trifosfato mediante la fosforilación oxidativa crean un medio altamente oxidativo que se daña del ADN mitocondrial. Una enzima clave a la hora de compensar la toxicidad de estas especies es la superóxido dismutasa, que está presente tanto en los mitocondrias como en el citoplasma de las células eucariotas. Los daños en el ADN y las mutaciones son fundamentalmente diferentes. Estos daños son, en último término, anormalidades químicas en la estructura del ADN, como roturas de cadena sencilla y cadena doble. Determinadas proteínas pueden reconocer estas alteraciones en el ADN, de manera que pueden reparar si hay disponible información redundante para ser copiada. A partir de la secuencia intacta de la cadena ADN complementaria que no sufrió esta alteración. Si una célula no repara daños en su ADN, puede quedar disparada la expresión de un gen. En contraste a los daños del ADN, una mutación es un cambio en la secuencia de las bases del ADN, es decir, que no se produce ningún cambio que pueda ser reconocido por las proteínas encargadas de la corrección de estas alteraciones, ya que su composición química y estructura es normal. Las mutaciones provenientes de los errores de síntesis no pueden ser reconocidas por las enzimas una vez que el cambio de bases está presente en ambas cadenas del ADN. Daños a una única cadena. Cuando solo una de las dos cadenas de la doble hélice tiene un defecto, la otra puede ser utilizada como una plantilla para dirigir la corrección de la cadena dañada. Para reparar daños a una de las moléculas pareadas de ADN, existen varios mecanismos de reparación de escisiones que eliminan el nucleótido dañado y lo sustituyen con un nucleótido intacto complementario al que se encuentra en la cadena de ADN no dañada. Daños a cadena doble. Las roturas de cadena doble, en que ambas cadenas de la doble hélice quedan rotas, son especialmente peligrosos para la célula, ya que pueden provocar problemas en el genoma. Existen dos mecanismos que reparan estas roturas: la unión de extremos no homólogos y la reparación recombinativa, también conocida como reparación asistida por la plantilla o reparación de recombinación homóloga.